Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la investigación en neurociencias. Como todos sabemos, la neurociencia busca dar respuesta a distintos procesos biológicos, físicos y químicos que ocurren en el cerebro, los cuales están asociados a procesos cognitivos y conductuales. El conocimiento que genera la investigación neurocientífica resulta ampliamente importante para mejorar, transformar e innovar en el sistema educativo, con bases científicas muy sólidas. En muchos casos, los neuromitos se sostienen sobre una base cierta, que puede distorsionarse, adornarse, tergiversarse o reinterpretarse. De ahí la importancia del estudio neurocientífico y que este conocimiento generado sea incorporado en nuestro quehacer profesional. Los neuromitos, al tener parte de verdad, resultan difíciles de erradicar, además de que en su mayoría son fascinantes. Es entonces importante reflexionar y cuestionar todo lo que se menciona en torno a la palabra neuro, ya que se está convirtiendo en uso común. Ahora tenemos neuroeducación, neurocomunicación, neuropsicología y mucho más. Mi invitación es a continuar aprendiendo desde las neurociencias sobre el funcionamiento del cerebro humano, de forma tal que nuestro trabajo como educadores sea enriquecido con este conocimiento para que sea más eficaz y más eficiente. El primer neuromito que vamos a desmitificar hoy es que usamos solo el 10% del cerebro. Este es uno de los mitos más conocidos y mejor aceptados, pues resulta fascinante pensar qué ocurriría si utilizáramos el 100% del cerebro. Sin embargo, esta creencia es totalmente falsa, aunque ha sido ampliamente divulgada por docentes, publicistas, escritores e incluso en la cinematografía. El ser humano utiliza el 100% de su cerebro y tenemos varias evidencias que así lo demuestran. Número 1, si utilizáramos solamente el 10% del cerebro, la mayoría de microdaños cerebrales no tendrían repercusión en nuestro comportamiento. 2. Imágenes cerebrales muestran que el cerebro se utiliza en el 100% y que aunque estemos dormidos, el cerebro nunca está apagado. Aunado al anterior, hay evidencia científica que señala que las áreas cerebrales se especializan en ciertas tareas, mas no se ha logrado identificar una área del cerebro que no tenga ninguna función. Por todo lo anterior, podemos decir que este mito es completamente falso. El siguiente neuromito me dice que la dominancia hemisférica define el nivel analítico o creativo del ser humano. Seguramente hemos escuchado que depende de nuestra dominancia hemisférica tendremos X o Y habilidad. Muchos aseguran que las personas de dominancia derecha son más creativas y los que tienen dominancia izquierda son más analíticas y lógicas. La verdad de este mito es que los hemisferios cerebrales realizan actividades en conjunto y está científicamente comprobado que se conectan a través del cuerpo calloso. Y aunque los hemisferios sí están especializados en tareas específicas, ellos se apoyan entre sí. Por lo anterior, es falso pensar que nuestra dominancia hemisférica determinará nuestras habilidades, capacidades y destrezas. A través de imágenes cerebrales queda demostrado que cuando realizamos cualquier tarea como caminar, hablar o leer, nuestro cerebro se activa por completo, demostrando que estamos conectados a través de circuitos neuronales que conectan varias partes del cerebro para funcionar. Otro de los neuromitos que nos han contado es que el cerebro humano deja de aprender. A muchos de nosotros nos han enseñado que nacemos con una determinada cantidad de neuronas y que con el paso del tiempo se van envejeciendo y con ello perdemos la capacidad de aprender.
Incluso nos decían que después de los 40 años la capacidad de aprendizaje era casi nula. Lo que sí es verdad es que después de los 40 nos salen canas, una que otra arruguita y hasta nos podemos cansar más rápido. Sin embargo, nuestro cerebro nunca deja de aprender y esto está demostrado científicamente. En algunas partes del cerebro incluso nacen nuevas neuronas o ocurre neurogénesis durante toda la vida. Podemos afirmar que el cerebro humano aprende siempre. Incluso hay evidencia científica que respalda que la práctica prolongada de alguna habilidad permite aprender incluso en edades avanzadas. Poseemos cerebros plásticos capaces de crear conexiones sinápticas durante toda nuestra vida. Y los neurocientíficos también han descubierto que no es tan importante la cantidad de neuronas como las conexiones que se establecen entre ellas, la sinapsis. Y estas sí se crean, se renuevan y se densifican, por lo que aunque tengamos 60, 80 o 100 años, podemos aprender a tocar piano o un nuevo idioma, siempre que estemos expuestos a los estímulos adecuados. Uno de los neuromitos más debatidos es el de las teorías de las inteligencias múltiples, que en algún momento ha favorecido la práctica educativa, ya que busca capturar la atención del estudiantado según sus intereses, reconoce la diversidad dentro del aula y además busca que conozcamos las características particulares de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, no hay evidencia científica que nos permita clasificar a las personas según sus inteligencias. Lo que sí es cierto es que todos los seres humanos tienen distintas habilidades, capacidades y talentos. Por tanto, es más adecuado hablar de rasgos de personalidad, habilidades o talentos y no de sus inteligencias. Lo que realmente está demostrado científicamente es que el cerebro humano aprende según los estímulos sensoriales que reciba. Por lo tanto, las inteligencias múltiples de Gardner resulta más bien una herramienta educativa que hace un intento muy importante de atender la diversidad dentro del aula y reconocer la singularidad de cada uno de nuestros maravillosos cerebros. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Y así lo sostiene Leslie Hart.